Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos corresponde la charla de disección aórtica Stanford B aguda no complicada a cargo de Camilo Alejandro Grandia Sánchez, que es nuestro vicepresidente del grupo de interés. Nos acompaña el doctor Medina, cirujano vascular del Hospital Universitario Mayor, y el doctor Barrera, cirujano vascular y jefe del servicio de cirugía vascular de la Fundación Cardio Infantil. Esperamos les guste mucho y le doy la palabra a Alejandro Elandia. Listo, muchas gracias Camilo. Bueno, vamos a empezar con la revisión del día de hoy. Como Camilo mencionó, va a ser acerca de disección aórtica Stanford B aguda no complicada. Y bueno, esta fue la bibliografía que usé la guía de la Sociedad Europea del 2014 y pues la actualización del 2018, la guía del 2020 de la SDS, Upgrade y pues esta revisión de Nature. Entonces, el contenido, pues siguiendo la metodología que usamos en la charla de hace 15 días de disección aórtica Stanford B complicada, vamos a tener tres preguntas y al inicio, pues las generalidades. La primera pregunta que vamos a resolver es qué pacientes pueden desarrollar una disección aórtica aguda no complicada. La segunda es cuál es el abordaje diagnóstico idóneo. Y la tercera, a qué paciente se debe intervenir. Entonces, ya empezando con las generalidades, primero hablemos de qué es la disección aórtica. La disección aórtica, propiamente dicho, se define como la disrupción de la capa media provocada por una hemorragia intramural. Esto sucede ya que la hemorragia intramural genera una degeneración de la capa media, formando así un lumen verdadero y un lumen falso, después de que hay un desgarro de la íntima. A nivel de la epidemiología, es el síndrome aórtico agudo más frecuente, tiene una prevalencia de 2,6 a 3,5 casos por cada 100.000 personas año y tiene una mortalidad intrahospitalaria del 16% en pacientes mayores de 70 años y del 10% en pacientes menores de 70 años. Entonces, pues aquí pueden ver la imagen gráfica de cómo es una disección aórtica con básicamente la disrupción de la íntima que nos genera el lumen verdadero y el lumen falso. Y pues la disección aórtica hace parte, pues como sabemos, de un grupo grande de síndromes que se llaman los síndromes aórticos agudos, siendo el más frecuente, con una frecuencia entre el 62 y el 88% de estos síndromes. Ya entrando en materia de la charla que nos toca el día de hoy, pues vamos a hablar de qué es una disección aórtica Stanford B aguda no complicada. Entonces, para entender qué es una Stanford B, podemos ver que se clasifican dependiendo de la clasificación de Stanford en Stanford A y Stanford B. La Stanford B es aquella en la cual la disección se da después de que como tal emerge la arteria subclavia izquierda en el arco aórtico, propiamente dicho. Sin embargo, pues hay distintos espectros de esta misma enfermedad, por lo cual hay una eh, clasificación más específica, que es la clasificación de Vicky, que se puede dividir en 3A y en 3B. La 3A, pues que aún no compromete las arterias renales, o pues como tal la aorta antes de las arterias renales, y pues la de Vicky 3B que ya compromete como tal estas arterias. Bueno, entonces creo que tenemos una pregunta antes de seguir con esto, como una encuesta para ustedes. En sus pantallas les va a salir la votación en este momento. Eh, entonces, voten y les vamos a dar un tiempo para que después retroalimentemos la respuesta. Listo. Yo creo que ya podemos cerrar la encuesta y ya les va a salir los resultados de la encuesta.
Listo. Bueno, entonces, como la mayoría respondieron bien, pues la disección aórtica Stanford B, aguda no complicada, es aquella que se presenta antes de los 14 días y no presenta ni ruptura ni signos de hipoperfusión. Bueno, ya siguiendo pues con la presentación. Un segundo que no se quite esto. Bueno, un segundo, por favor. Oh, sí, hay un cepillo de dientes y el cepillo de dientes es el tuyo. Listo. Bueno, ahora sí, continuando con nuestra charla, disculpen los inconvenientes. Vamos a desarrollar la primera pregunta y es ¿qué pacientes pueden desarrollar una disección aórtica aguda no complicada? Entonces, para desarrollar esta pregunta, necesitamos tener en cuenta uno de los estudios más importantes en torno pues, a esta patología y es el IRAT o el Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda, en el cual pues como se van a dar cuenta las guías y pues los artículos se van a basar para definir cuáles van a ser los factores de riesgo en estos pacientes. Entonces, se pueden sacar algunas condiciones asociadas pues, al estrés de la pared aórtica, como tal a las abnormalidades de la capa media y pues a la iatrogenia propiamente dicho. Los factores de riesgo más importantes que vamos a tener para que los pacientes desarrollen una disección aórtica aguda Stanford B no complicada van a ser el principal, la hipertensión arterial sistémica, sobre todo cuando es no controlada, ya que va a estar presente en el 80.9% de estas disecciones. Es muy importante que va a ser un factor de riesgo independiente. Entonces, sin importar el diámetro de la aorta o que haya algún daño estructural o funcional, va a ser un factor de riesgo para desarrollar como tal propiamente dicho la disección. Adicionalmente, pues es un factor modificable, el cual se puede modificar para que los pacientes prevengan una disección aórtica aguda, pero también va a ser uno de los pilares del manejo, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Adicionalmente, pues se asocia con un aumento del estrés de la pared como mecanismo fisiopatológico. Otro de los factores de riesgo más importantes es el consumo de cocaína, el cual va a estar presente en el 2.4% de los pacientes. Es muy importante que estos pacientes con el consumo de cocaína tienen una edad promedio de 47.7 años. Eso quiere decir que es menor a la reportada en la disección aórtica Stanford B no complicada en general. Y esto nos habla de que estos pacientes, por este factor, especialmente van a tener una menor mortalidad y una menor tasa de complicaciones, el cual se atribuye como tal a la edad y no al factor de riesgo propiamente dicho. Adicionalmente, se ha visto que los pacientes que consumen cocaína se han visto asociados a otras variables sociodemográficas como son que sean hombres de raza negra y pues que consuman tabaco también concomitante al consumo de cocaína. Es muy importante que requiere un apoyo multidisciplinario para que el paciente como tal pueda dejar el consumo de cocaína y asociado a eso pues disminuir las tasas de complicaciones. Otro de los factores de riesgo más importantes, que ya hablamos de los factores no modificables, es el síndrome de Marfan, el cual se presenta en el 4% de los pacientes, llega a ser incluso más prevalente que el consumo de cocaína. Es una enfermedad autosómica dominante que tiene una mutación en el gen de la fibrilina 1, que nos va a hablar de que va a haber como tal una mutación en lo que va a ser la capa media de la aorta. También se ha visto que se presenta en pacientes jóvenes menores de 47 años principalmente. Y el otro factor que es realmente importante es la valva aórtica bicúspide, la cual pues no está clara la prevalencia, no hay una prevalencia clara, sobre todo porque estos pacientes suelen ser intervenidos a una edad muy temprana. Sin embargo, se ha visto que el 17.7
de los pacientes que sufren una disección aórtica tienen adicionalmente una valva aórtica bicúspide. Y pues, como sabemos, la valva aórtica bicúspide es el defecto cardíaco congénito más frecuente. Adicionalmente vamos a tener unos factores demográficos, el cual va a ser importante que es más prevalente en hombres. El 65% de las personas que desarrollan una disección aórtica Stanford B van a ser hombres. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en las mujeres se va a producir en promedio 6 o 7 años más tarde. Y pues el 50% de las mujeres van a tener una disección aórtica aguda con una edad mayor a 70 años. Esto contraponiéndose a que la edad promedio es de 63 años en los pacientes hombres. En los pacientes mayores de 70 años es muy importante que cuando se nos presenten tengamos claro que pueden tener síntomas y signos atípicos y los factores de riesgo son más comunes. Entonces es más fácil sospechar el diagnóstico por los factores de riesgo que propiamente dicho por los signos y síntomas que van a ser atípicos. Es más frecuente en hombres afroamericanos. Se vio que en el estudio que les mencioné, en el IRAT, el 52.4% de los pacientes que tenían la disección aórtica aguda Stanford B no complicada fueron afroamericanos. Y pues como les mencioné arriba, esta población específica va a tener una mayor prevalencia de consumo de cocaína, hipertensión arterial sistémica y diabetes. Listo. Acá les debe salir la segunda pregunta en sus pantallas para que la respondan y ya después la retroalimentamos. Listo, la mayoría respondió hipertensión arterial. Entonces le doy la palabra a Alejandro. Listo. Entonces, sí, como lo hablamos, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más común y está presente en un 80.9% de las disecciones aórticas agudas Stanford B. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de cuál es el abordaje diagnóstico idóneo de esta patología. Entonces, hay que recuperar este gráfico de la charla pasada de hace 15 días, y es que la presentación clásica de nuestro paciente va a ser un hombre mayor de 65 años, como lo acabamos de ver, que tenga hipertensión arterial y se presente con dolor torácico súbito. Eso nos va a hablar de la sospecha en la disección aórtica Stanford B. Cuando ya sospechamos que nuestro paciente tiene una disección aórtica Stanford B, necesitamos ver si nuestro paciente tiene condiciones de alto riesgo, ¿cierto? Según pues las condiciones, el tipo de dolor que tiene el paciente y pues el examen físico. Entonces, todo esto ya lo mencionamos, las condiciones que pueden tener los pacientes, y pues me voy a enfocar un poco más en cómo van a ser las características del dolor. Entonces, como sabemos, va a ser un dolor que puede iniciar en el pecho y que se irradia a espalda o abdomen, y pues que se describe como con un inicio abrupto de intensidad severa y pues como si fuera desgarrante. Adicionalmente, pues hay algunos signos que podemos ver y pues es la deficiencia de perfusión que se puede ver con un déficit de pulso, diferencia entre las presiones sistólicas y pues déficit neurológico en caso pues de que ella sea complicada. Como sabemos, para lo que nos atribuyen esta presentación no va a ser de esta forma. Adicionalmente, pues podemos tener como tal murmullos diastólicos, sobre todo en el punto aórtico, y pues vamos a tener como tal en ciertos casos, hipotensión y shock. Entonces, ya yendo como tal al algoritmo que nos da la guía de la ESC del 2014, pues vamos a ver si nuestro paciente está inestable o estable. Como estamos hablando de la no complicada, nos vamos a ir a la parte específicamente de cuando nuestro paciente está estable. Ahí vamos a ver según estas condiciones si nuestro paciente va a tener una baja probabilidad o una alta probabilidad.
Entonces, en los pacientes con baja probabilidad vamos a tomar un dímero, se puede tomar un dímero D, un eco-TT, un eco transesofágico, transtorácico o una radiografía de tórax. Entonces, dependiendo de que nos salga positivo, que nos salga negativo, pues vamos a descartar como tal la disección aórtica. Podemos buscar en el caso de las imágenes que haya signos de disección aórtica o en el caso de la radiografía de tórax que haya un ensanchamiento del mediastino y pues esto nos va a decir que necesitamos estudios complementarios, estos hallazgos, los cuales nos van a llevar a pensar en pedirle al paciente principalmente un TAC, de lo que ya vamos a hablar más adelante. En los pacientes que ya tienen una alta probabilidad o un dolor típico, como el que mencionamos arriba, le vamos a pedir directamente el eco-TT. Si confirmamos el diagnóstico propiamente dicho, pues vamos a ya proceder al manejo. Sin embargo, si no lo confirmamos o, no es es inconcluso, pues ya vamos a pedir otra vez la tomografía computarizada. Bueno, ya una vez desglosando el algoritmo, vamos a hablar poco a poco de cada uno de los puntos. Entonces, pues hablando del abordaje inicial, volvemos otra vez, lo más importante y lo que más nos va a llevar al diagnóstico de la disección aguda Stanford B va a ser en la clínica. Entonces vamos a hablar de lo que llevamos arriba, el dolor en el pecho que se puede irradiar a espalda o a estómago, que va a ser severo, de comienzo abrupto, y pues principalmente esos van a ser los dos factores. Pero como ya vamos arriba, los pacientes lo pueden describir como si fuera desgarrante. Adicionalmente, pues la radiografía nos va a mostrar como tal cuando hay un mediastino ensanchado, es muy sugestivo como tal, pero sin embargo en la disección aórtica Stanford B no nos va a ser tanto de utilidad. ¿Listo? Y el electrocardiograma en la disección aórtica Stanford B tampoco tiene mucha utilidad. En la disección aórtica Stanford A, esto puede variar un poco, Solo pero que lo no la mencionas, variación varía ni tanto. Stanford B. Ya hablando de cuál es el abordaje diagnóstico idóneo a nivel de paraclínicos, realmente pues vamos a poder pedir muchos paraclínicos, sobre todo para ver las complicaciones, si el paciente tiene complicaciones propiamente dicho, pero el que nos va a ayudar con el diagnóstico va a ser el dímero D, ya que como también se mencionó en la charla hace 15 días, valores menores de 500 miligramos de decilitros pueden descartar la disección aórtica aguda y pues valores menores de 1600 miligramos de decilitros. Cuando se presentan en menos de 6 horas del inicio de los síntomas, también nos pueden descartar la disección aórtica aguda. Entonces, pues por eso vemos acá que el dímero D, cuando sale negativo, directamente nos descarta, propiamente dicho, la enfermedad en el algoritmo. Bueno, ya hablando de las imágenes confirmatorias, el TAC va a ser el gold estándar, va a tener una sensibilidad del 96%. Como nos explicó el doctor Camacho al final de la charla pasada, es muy importante que el TAC sea gatillado, es decir, que como tal se sincronice con el ciclo cardíaco y que primero se haga una toma sin contraste seguido de una toma con contraste para poder diferenciar de calcificaciones, hematomas intramurales, entre otros. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras desventajas? Va a ser que no vamos a necesitar contraste y pues vamos a exponer a nuestro paciente como tal a la radiación en el TAC. En la resonancia nuclear magnética va a tener una sensibilidad similar, va a ser más específico para lesiones pequeñas, permite diferenciar trombos y pues normalmente se suele usar como complemento. Una de las ventajas es pues que disminuimos la exposición a radiación de nuestro paciente. Ya hablando pues del EcoTT, es la última línea, tiene una sensibilidad realmente baja para confirmar el diagnóstico, no para sospecharlo, para confirmarlo del 40%, y pues se usa como la única herramienta cuando está disponible. Aquí podemos ver pues un angiotac, de la izquierda es una disección aórtica aguda no complicada, como pueden ver pues se puede ver el lumen verdadero y el lumen falso. Y pues aquí ya vemos una disección complicada que como tal pues ya tiene afección a los órganos, para que vean que pues igual se ve un poco distinto. Listo, perfecto. Aquí esta es la siguiente pregunta. ¿Qué paciente se va a intervenir? Les va a salir la encuesta en sus pantallas para que la respondan y ahorita la retroalimentamos.
Listo, ya les va a salir los resultados en la pantalla de la encuesta. La mayoría respondió falso, entonces le doy la palabra a Alejandro. Adelante. Listo, muchas gracias, Camilo. Bueno, como la mayoría de ustedes respondieron, es falso, ya que el gold estándar va a ser el TAC. Sin embargo, como hablamos, el dímero D nos va a servir, propiamente dicho, para eh, descartar la disección, no pues para confirmarla en el caso pues, del gold estándar. Ya procediendo con nuestra última pregunta es, ¿a qué paciente se debe intervenir? Entonces, bueno, esto es un algoritmo donde pues se evalúa pues todo lo que es la disección aórtica tipo B. Sin embargo, nos vamos a fijar específicamente en la no complicada. Entonces, vamos a ver los pacientes no complicados que están estables. Se les va a llevar como tal a un manejo médico óptimo, no se les va a intervenir. Y los pacientes que están en riesgo, pues como tal, se les va a llevar a un manejo óptimo médico y pues se les va a intentar llevar a un TIVAR de manera temprana. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Esto es una de las discusiones más grandes alrededor de este tema y ya vamos a discutir la evidencia. Sin embargo, pues es importante definir cuáles son los pacientes que están en alto riesgo, que van a ser aquellos que tienen dolor refractario, hipertensión refractaria, van a tener una efusión pleural sanguinolenta, un diámetro aórtico mayor de 40 milímetros, una malperfusión a nivel radiográfico, que el paciente se presenta con readmisión, que tiene un... Ya les voy a hablar de qué es un entry más adelante, sobre todo cuando estemos hablando del TIVAR, y pues cuando tengan un lumen falso con un diámetro mayor de 22 milímetros. Entonces, ¿cómo se debe intervenirlos? Realmente lo que nos dice la guía del 2014 es que debemos a todos los pacientes con disección aórtica Stanford B aguda, se les debe dar siempre manejo médico, ¿cierto? Y a aquellos pacientes no complicados se les debe considerar un TEVAR. Ahora, vamos a ver cuál es la evidencia detrás de eso y por qué se dice considerar un TEVAR. Entonces, esta gráfica que podemos ver aquí a la derecha nos habla de los distintos manejos que se pueden realizar en los pacientes, que son un manejo quirúrgico convencional, un manejo médico conservador y un manejo endovascular. Como se dan cuenta, la mortalidad casi que no varía dependiendo del manejo. La mortalidad se mantiene casi que igual y los valores de P en ningún caso llegan a ser significativos. Entonces, esto nos habla de que el manejo propiamente dicho no va a ser la solución, sino la solución va a ser individualizar a cada uno de nuestros pacientes para saber a cuál le conviene cada uno de los manejos. Entonces, el manejo médico, ¿cuál va a ser la importancia del manejo médico? Lo que va a buscar o su objetivo va a ser la reducción del estrés hemodinámico de la pared aórtica, lo que va a buscar es prevenir las complicaciones y va a resultar en el manejo de los síntomas. Entonces, se va a dar a través de dos cosas. Uno, la analgesia para mejorar los síntomas de nuestros pacientes y el otro es el control de la presión arterial. En el control de la presión arterial se debe iniciar bloqueadores de los canales de calcio. Este es muy importante porque se ha demostrado que realmente sí disminuye la mortalidad de los pacientes. La nitroglicerina y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son unos de los más debatidos, ya que principalmente no han demostrado que disminuyen la mortalidad de los pacientes, pero tienen un efecto para reducir la taquicardia. Y la reducción de la taquicardia sí se asocia con la disminución de la mortalidad de los pacientes. Entonces hay una asociación indirecta y por eso se siguen administrando. Los parámetros, necesitamos tener una presión arterial sistólica con una meta que va a ser entre 100 y 120 milímetros de mercurio y pues debemos tener control también sobre el gasto urinario. Que se ha visto que la tasa de supervivencia a 3 años de los pacientes con disección aórtica aguda Stanford B no complicada va a ser del 75 al 80%, lo cual nos habla de que el manejo médico es relativamente efectivo para nuestros pacientes. La otra opción que tenemos es el TIVAR. ¿Cuál es el objetivo de TIVAR? Es, como pueden ver aquí, reducir la presión dentro del falso lumen y pues, generar la trombosis del desgarro de la última. Esto se va a hacer pues colocando un stent graft, como lo vimos en la reunión pasada. ¿Cuál es el punto de vista para poder realizar un TIVAR? Y es que lo que se ha visto es que previenen los eventos de la aorta, como son la formación de neurismas y la ruptura en la fase crónica. Este último va a ser muy, muy importante.
¿Qué pasa? La acumulación de evidencia que incluye el pronóstico a largo plazo es insuficiente. Realmente no sabemos si esto mejora la sobrevida de los pacientes a largo plazo. Tenemos estudios a corto plazo, como el que les mostré de 3 años del manejo médico. Sin embargo, porque muchas veces se decide realizar un TIVAR en los pacientes que no están complicados y no tienen factores de alto riesgo. Y lo que se ha visto es que la tasa de reintervención es considerable en la fase crónica. Entonces, dejamos a los pacientes como tal con manejo médico y se requieren reintervenir después. Hay un clinical trial que se está llevando a cabo en este momento que se llama el ADSORB. Este es lo que ha mostrado con los resultados preliminares es que el TIVAR no es inferior al manejo médico. Es decir, no ha mostrado mejoría respecto al manejo médico, pero tampoco ha demostrado ser peor a nivel de mortalidad y pues como tal la mortalidad a corto plazo. Pero hay que tener en cuenta, sí puede que nuestros pacientes no necesiten una reintervención en la fase crónica, pero los vamos a someter a algunas complicaciones. Las más prevalentes van a ser la nueva entrada inducida por endoprótesis, que es por sus siglas en inglés, CINE, que las podemos ver acá, ¿sí? Y pues la disección aórtica retrógrada tipo A, ¿listo? Entonces, eso es algo que hay que sopesar. Realmente no hay una indicación muy clara de si se debe realizar o no se debe realizar un TIVAR, se debe individualizar el manejo de cada paciente y pues como lo mencionamos arriba, pues debe ser considerado igualmente. Ya hablando del manejo quirúrgico abierto, este va a ser pues la principal línea en los pacientes que tienen síndrome Marfan, ya que se ha visto que en estos pacientes específicamente la mortalidad intrahospitalaria con el manejo médico es del 4.3%, del TIVAR es del 5.6% y el manejo abierto es del 0.8%, mostrando una reducción realmente significativa. A pesar de eso no hay diferencia 5 años, pero por la disminución en la mortalidad del manejo abierto a nivel intrahospitalario se considera que es la primera línea. Adicionalmente, pues otras indicaciones para realizar el manejo quirúrgico abierto es que no haya viabilidad para realizar el TEVAR, es decir, que el paciente no tenga una anatomía favorable, entre otras, que tenga un abdomen hostil, que no haya un buen acceso, no se va a poder realizar el TIVAR, se va a un manejo quirúrgico abierto, o que la experticia del cirujano no sean abordajes endovasculares. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, muchas gracias. Aquí les voy a pedir una última encuesta para que la resolvamos y procedemos con las conclusiones. Listo, ya les debe salir los resultados en pantalla. Todos respondieron, aquellos con alto riesgo, hipertensión refractaria, diámetro aórtico mayor a 40 milímetros. Le doy la palabra a Alejandro, ya para terminar la presentación. Listo. Bueno, como vimos en el algoritmo al principio, a pesar de que haya discrepancias en la evidencia, lo que se recomienda actualmente es a aquellos pacientes que tengan alto riesgo, se les da manejo médico óptimo y se les lleva a un TIVAR temprano. Entonces, efectivamente, como marcaron, esa sería la respuesta correcta. Bueno, ya para terminar las conclusiones. Entonces, pues la disección aórtica aguda Stanford B no complicada, pues tiene una alta prevalencia, es el síndrome aórtico agudo más frecuente, con una prevalencia de 2,6 a 3,5 casos por 100.000 personas año. La sospecha diagnóstica es muy importante, sobre todo pues porque sus principales factores de riesgo van a ser la hipertensión arterial sistémica, el consumo de cocaína, el síndrome de Marfan y la válvula bicúspide. El TAC va a ser el gold estándar, es la imagen predilecta para confirmar el diagnóstico y realizar la planeación quirúrgica. Y pues el abordaje quirúrgico, aunque se prefiere el manejo conservador si el paciente no tiene factores de alto riesgo,
El manejo quirúrgico es requerido en los pacientes, como ya lo mencionamos, de alto riesgo y se debe balancear individualizando cada paciente según la prevención y las complicaciones del procedimiento. Por último, pues el TEVAR es preferido ya que reduce la mortalidad a corto plazo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Alejandro, por la excelente presentación. Cualquier pregunta, cualquier duda la pueden ir dejando en el chat o pueden levantar la mano. Mientras tanto, le quería dar la palabra al doctor Camilo Medina, a ver cuáles son sus comentarios para finalizar la charla. Bueno, buenas noches. Qué pena si se escucha un poco mal, pero es que me estoy moviendo. Eh, Primero que todo, felicitar a Camilo por la presentación, por ser tan puntual, tan estricto con el tiempo y hacer de esta presentación nuevamente tan dinámica. Como aportes para la presentación que acaban de hacer, de pronto detallar algunas cosas muy puntuales en cuanto a al manejo y los factores de riesgo que nos llevan a pensar que los pacientes van a necesitar una intervención endovascular, en este caso el TIVAR, y es esos pacientes que aparte de su compromiso o su complicación clínica, como lo es el dolor no controlado y la hipertensión refractaria, también son esos pacientes que en su tomografía, en sus imágenes, encontramos factores como lo mencionó, nos hacen pensar que son pacientes que tienen un alto riesgo y es la sumatoria de ver cómo el diámetro por encima de 40 milímetros es un factor de riesgo importante, de mortalidad y de riesgo de que esto se complique posteriormente con una dilatación aneurismática a futuro. Por otro lado, también el ver como una falsa luz, también superior a 22 milímetros, es un factor de riesgo importante. En otro estudio que de pronto más adelante se podría revisar, que lo hicieron en Boston, en el Mass General Hospital, encontraban que la edad es otro factor de riesgo importante. Pacientes mayores de 60 años también es uno de los factores que sumado a los que acabo de mencionar, pues nos llevan a pensar que es mejor intervenirlos y hacerles un TIVAR de forma temprana. Por otro lado, yo creo que una de las situaciones que nos hacen pensar en intervenir estos pacientes con un TIVAR temprano, que nos ponen a veces a dudar si hacerlo, es este tipo de complicaciones como la disección retrógrada. Pero cada vez, pues, con los dispositivos nuevos y con estudios, se saben qué medidas tomar, pues, para que no tengamos este tipo de complicación que, pues, a pesar de que no es una complicación muy frecuente, sí alcanza entre un 3 y un 5% de estos pacientes. Entonces, de pronto ese temor y esa preocupación por esta disección aórtica retrógrada al hacer un TIVAR se puede disminuir tomando conductas como evitar o bueno, no colocar dispositivos que hagan un oversizing mayor al 10%, no balonear nunca la endoprótesis, cuestionar si se le debe colocar una endoprótesis a pacientes que tienen una zona de aterrizaje que está entre la zona 0 y la zona 2, cuestionarse si se va a hacer en un paciente que tiene desórdenes del colágeno, como el Marfan, en este caso, lo mencionó Camilo, es preferible considerar la cirugía abierta. Entonces, cada vez hay más literatura en que nos afianza con el manejo endovascular temprano cuando se presentan estos factores de riesgo. De pronto, eso sería mi aporte. Lo felicito nuevamente y gracias por la presentación y por la asistencia de todas las personas a este grupo. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga algún comentario.
no me han llegado nuevas preguntas, entonces yo creo que para ser eh, cumplidos con el tiempo, yo creo que con esto damos terminada la charla. Nuevamente, gracias Alejandro por la presentación, al doctor Medina por acompañarnos y que tengan buena noche. Nos vemos el jueves en el siguiente club de revista. Hasta luego. Feliz noche a todos, gracias. Muchas gracias.